Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra última clase de los temas de embriología y mañana, en consecuencia, tendrán su examen corto de la unidad número 4, ¿verdad? Y luego del examen ya empiezan lo que es la histología. Y esta la vamos a, también después del segundo parcial, ya nuevamente les daré yo algunos temas de la histología también. Bueno, histoembriología le llamamos, pero realmente ya sería más de histología. Nos habíamos quedado ya, habíamos visto todo lo de las placentas, los sacos también protegen al embrión y a la madre, y nos queda ya poco como lo es entonces el cordón umbilical y lo que es circulación fetal. Dentro de lo que es el cordón umbilical, entonces pues ya habíamos visto que generalmente en la mayoría de especies van a tener una vena y dos arterias, pero en bovinos sí tienen dos venas y dos arterias hasta lo que es la entrada, ¿verdad? Ya en el feto, solamente lo que es el cordón umbilical. El cordón umbilical se empieza a formar desde la tercera semana de edad, ¿verdad? Del desarrollo. O sea, se empieza a formar con bastante antelación y se forma gracias a unas células que serían las blastodérmicas, ¿verdad? Que se empieza a formar, como les decía, ya a nivel de la tercera semana, o sea, cuando empieza ya la etapa embrionaria, ¿verdad? Es un cable vascular y que tiene también tejido conectivo en medio de las venas y arterias, como ustedes vieron en el laboratorio. Es un tejido conectivo laxo y se le llama, más que todo en humanos, jalea de Wharton también, ¿verdad? Es el que va a comunicar a la placenta, que esta a la vez va a comunicar con la madre, ¿verdad? Es parte de la madre, con el feto o el embrión feto, ¿verdad? Prácticamente es su conducto de comunicación, ¿verdad? En humanos, pues creo que les había mencionado que tenía como máximo 90 centímetros de largo, pero puede ser desde los 30 y el ideal sería 55 centímetros, ¿verdad? Porque si son cordones umbilicales demasiado largos, igual en animales, tienden a enrollarse y pueden incluso ahorcar al feto, ¿verdad? Tiene más o menos de 1 a 2 centímetros de diámetro, ¿verdad? O sea, el cable vascular va a ser más o menos así, tampoco va a ser tan grande, ¿verdad? En el humano, pues también tiene una vena y dos arterias, pero a veces hasta en un 1%, dice los recién nacidos, se puede presentar una sola arteria, pero esto sí ya es una anomalía y después vamos a tener generalmente problemas en el sistema cardiovascular, ¿verdad? Al tener solo una arteria. Veamos en bovinos y cabras y ovejas, el tamaño del cordón umbilical es relativamente corto, ¿verdad? En bovinos y ovinos más o menos o sea, el cordón umbilical en total va a medir 1/4 más o menos por acá, sería entonces de aquí para acá, del tamaño o del largo del cuerpo, ¿verdad? En cabras es un poquito menos incluso, o es un sexto, ¿verdad? Y las arterias no van a ir en espiral como en los suinos, sino que simplemente van a ir recto, ¿verdad? Las arterias y la vena o las venas en la vaca.
en los bovinos. En los equinos igual son 2 arterias y una vena nada más. En los suinos es lo mismo, 2 arterias y una vena, pero acá tenemos la característica que el cordón umbilical de los suinos, la vena va a ir en espiral, ¿verdad? O de forma helicoidal, ¿verdad? Como lo vieron en el laboratorio. Y el tamaño es más o menos de 25 centímetros aproximadamente, casi del largo del feto, ¿eh? Del largo del cuerpo del feto. En los caninos igual, 2 arterias y una vena. Y pues ahí estaríamos en cuanto a cordón umbilical, que prácticamente pues también lo vimos en el laboratorio. Acá tenemos entonces, bueno, aquí tendríamos para terminar el cordón umbilical del bovino, donde pueden ver claramente que tiene 2 venas y 2 arterias. Las venas están dobles solo hasta la entrada, ¿vean? Ya en el embrión feto, donde ya después se vuelve una sola, ¿verdad? En mamíferos se entiende por circulación fetal a la circulación alantoidea o placental, ¿no? Y la vitelina, que quede bien claro, acá no tiene ninguna función, ¿verdad? Esta solamente es en aves más que todo, o en otras especies, pero en mamíferos no, y acá pues ya no tiene importancia la circulación vitelina. Entonces, a través de estas venas umbilicales que vienen de lo que es la placenta, ¿verdad? Se recuerda la placenta en bovinos, son placentomas, o sea, cotiledón con carúncula. Ahí se establece la comunicación de los vasos sanguíneos y pasan entonces, llegan a través de toda esta circulación, llegan a las venas umbilicales, donde entran ya en el embrión feto. Este es un feto ya, pero primeramente es un embrión. Entonces entran y llegan al hígado. Al hígado, en este caso, como son bovinos, o sea, son rumiantes, llegan a lo que es el ducto venoso. En el caso de primates ya no se llama ducto venoso, sino se llama seno portal, ¿verdad? De la vena porta del hígado. Y ¿cómo se llama? En suinos y equinos llega a capilares que se encuentran en todo el hígado. Capilares del hígado. En este caso, en los rumiantes, va a llegar al ducto venoso. Del ducto venoso va a continuar y se comunica ya con la vena cava posterior, que sería toda esta, la vena cava posterior o caudal, y en el caso de los humanos se llama inferior porque estamos parados. Entonces, como estamos así, y como los otros están así, pues se llama posterior o caudal, y aquí nosotros inferior, posterior, ¿no? Entonces, del hígado pasa entonces a lo que sería la vena cava posterior, que prácticamente viene pobre, ¿verdad? Ya en oxígeno, porque ya lo que fue todo el oxígeno y nutrientes fue dejado en el cuerpo y llega hasta este nivel, ¿verdad? Y entonces acá va a pasar ya del hígado, ya viene la sangre oxigenada y con nutrientes y llega al corazón. Llega a la aurícula izquierda del corazón y luego pasa al ventrículo izquierdo y por medio de la fosa o foramen oval, que sería este que está acá, porque se recuerdan que están unidas las dos aurículas, ¿verdad? Entonces
pasa después de lo que es el ventrículo izquierdo, pasa a la aurícula derecha y al de la aurícula derecha y ventrículo derecho, pasa por medio de la fosa o foramen oval hacia la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, ¿verdad? Luego de allí ya se va por medio de las venas pulmonares, que serían estas, y parte de la aorta también, que está aquí, pero esta aorta viene por acá también. Y juntas con las venas pulmonares y la aorta se forma otra estructura que se llama ducto arterioso. Ese ducto, aquí ya van 3 estructuras que van a volverse vestigio. Se va a volver vestigio lo que es la vena umbilical, aquí va a quedar como un ligamento. Se va a volver vestigio lo que es esta fosa porque se cierra, ya vamos a ver eso al final. Y acá también se va a volver vestigio, esto queda, vean muy bien aquí, esto queda como un ligamento, porque ya no va a haber conexión aquí entre pulmones y la aorta, ¿verdad? Sino que va a ser diferente, directo al corazón, cuando los pulmones ya funcionan, ¿verdad? Luego, de acá de las venas pulmonares, bueno, va a irrigar los pulmones y por medio de la aorta también, se va a ir por la aorta, se forma el ducto arterioso acá, donde se mezclan estas sangres, y por medio de la aorta se va a ir hacia la parte anterior, la región brachiocefálica, ¿verdad? Y todo lo que, o sea, la región craneal, la región brachiocefálica, o sea, los miembros anteriores, ¿verdad? Y junto también con la vena cava craneal, ¿verdad? Que esta también llega a la aurícula derecha, o sea que aquí a la aurícula derecha va a llegar la vena cava posterior y la vena cava craneal, y también algunas sangre de la coronaria que se encuentra aquí en el corazón, ¿verdad? Entonces todas esas sangres se juntan acá, pasan al ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y ya se van, ¿verdad? Por medio de la aorta a irrigar todo lo que sería la cavidad intercostal, abdominal y posterior, y también anterior, ¿verdad? Ahí va como, ya va oxigenada con nutrientes. Pero también como hay intercambio, ¿verdad?, de nutrientes, de oxígeno, van a ir recogiendo por el otro lado CO2 o sea, CO2 y desperdicios, ¿verdad?, del metabolismo proteico, y estos van a salir por las arterias umbilicales para llegar a la placenta y luego a la madre, y que la madre lo descarte, ¿verdad? Ese sería todo el proceso, pero se lo voy poniendo poquito a poco, porque yo ya les dije todo, pero bueno, aquí va a ir poco a poco, ¿eh? Entonces, acá la aorta, en esta parte posterior, va a formar se forman unas arterias ilíacas externas, que son las que dan origen a las arterias umbilicales, ¿no? Bueno, ahora sí voy, según como lo tienen ahí despacito, entonces dice, a través de las venas umbilicales va a llegar la sangre rica en CO2, en O2 y en nutrientes a lo que es el hígado, ¿verdad? Al ducto venoso, al seno portal en primates y capilares en equinos y suinos. Del ducto venoso pasa la vena cava posterior, aquí, y de la vena caudal o vena cava posterior llega el corazón a la aurícula derecha. Se mezcla con la sangre que viene de la cava anterior o craneal o superior en humanos y del seno coronario acá. Se mezclan esas 3 sangres
y luego pasa al ventrículo derecho, ¿verdad? Después pasa a la aurícula izquierda por medio del foramen oval y después pasa al ventrículo izquierdo y de aquí ya va a pasar a la aorta y venas pulmonares. Y juntas la aorta y las venas van a formar el ducto arterioso. Este debe cerrarse. Cuando no se cierra, entonces más que todo en humanos también se ve mucho, hay problemas a nivel cardíaco, ¿verdad? Corazón, porque las sangres se están mezclando ahí, entonces hay que operar, pero es problema. Seguimos. Luego la sangre de la aorta que les mencioné se va hacia la región braquial o braquioencefálica, se pueden decir de los dos modos, braquial y craneal o brachiocefálica, es lo mismo, para irrigar todo lo que es el área de la cabeza y el área de los miembros anteriores, ¿verdad? Se va por medio de vasos brachiocefálicos y la arteria carótida común. La arteria carótida común es esta. Y luego el resto de la sangre, todo esto de acá de la aorta, se va a ir por la aorta torácica para irrigar todo lo que es tórax, la aorta abdominal para irrigar todo lo que es el abdomen y región intercostal, ¿verdad? Y la región ilíaca a este nivel de acá. Esto que ven aquí son los capilares de todo lo que va a irrigar la parte posterior del animal. Las arterias ilíacas externas que están a este nivel van a formar las arterias umbilicales que les dije, que también se llaman del uraco o umbilicales, ¿verdad? Alantoideas, umbilicales o del uraco. Y estas son las que ya traen toda la sangre que tiene CO2 y desechos para que lleguen a la placenta y la madre lo descarte por medio de orina, heces, pulmones, o sea, respiración, ¿no? Bueno, y entonces, cuando el animal nace, o el ser vivo nace, debe cambiar todo, ¿verdad? Porque ya no puede haber comunicación entre las aurículas, ni tampoco puede haber comunicación entre la sangre del pulmón y la sangre de acá de lo que es la aorta, porque eso ya es independiente, ¿verdad? El pulmón es donde uno va a respirar y ahí va a absorber el CO2, el O2 y sacar el CO2, ¿verdad? Ya no la placenta. Entonces, los pulmones ya van a actuar como tal, como independientes ellos. Entonces, aquí ya no debe haber comunicación, ¿verdad? Entonces se debe bloquear ahí también. Y las arterias alantoideas, umbilicales o del uraco, tampoco ya no van a existir, porque empieza a funcionar ya la vejiga urinaria adentro del embrión, del feto, y entonces aquí está la vejiga urinaria, entonces ya no, ¿cómo se llama? Ya no va a ser necesario que exista, vamos a regresar, ya no va a ser necesario que existan las arterias umbilicales. Entonces, en esos 4 puntos vamos a tener estructuras vestigiales que deben estar ahí para que empiece a funcionar ya la sangre como funciona en nosotros, ¿verdad? Ya en un ser vivo. Entonces, por ejemplo, la vena umbilical, ¿verdad? O sea, el ducto venoso o la vena umbilical, o también le llama ligamento redondo en humano. Esta ya no va a existir tampoco porque ya no hay comunicación con la madre, ¿verdad? Entonces ahora, repito, el CO2 y el O2 y el CO2 lo van
a procesar o adquirir por medio de la respiración, por ejemplo. Entonces ya no es necesario que llegue ahí. Entonces va a quedar un ligamento que se llama ligamento teres, ¿verdad? Aquí estaría el hígado. Entonces aquí venía la vena umbilical y aquí las arterias. Entonces acá queda un ligamento que se llama teres o hepático, ¿verdad? Y ya no va a tener comunicación con lo que es cordón umbilical, ¿verdad? Entonces el ligamento dice, se va a encontrar entre el abdomen y el hígado para ayudarla a mantener la presión negativa que lleva la vena cava posterior. Miren, esta lleva una presión negativa. Y principalmente en nosotros que estamos de pie, ¿verdad? Entonces, hay que subir. Luego, lo que sería el siguiente el vestigio sería este nivel, donde ya no hay comunicación entre las aurículas, ¿verdad? Y acá estas se cierran. El foramen era antes, ahora se llama fosa, porque queda una pequeña depresión, ¿verdad? Y ya las sangres con poco oxígeno y oxigenada no se van a mezclar. La sangre con poco oxígeno se va a ir a los pulmones, ¿verdad? Y por medio de los pulmones también va a llegar ya al corazón oxigenado, ¿sí? Entonces tiene que desaparecer esto. De igual manera, lo que es el ducto arterioso que estaba aquí, este desaparece porque ya no va a haber comunicación entre pulmones y aorta, ¿verdad? Ya no. Entonces se convierte en un ligamento, vean aquí. Este es el ligamento arterioso que está como un vestigio, ¿verdad? Y cuando persiste en el ser humano, que les decía que a veces persiste, se llama anomalía de Fallot y hay que operar. Luego las arterias alantoideas que están acá, o del uraco o umbilicales, ¿verdad? Estas también ya se quedan como un vestigio y ahora se llama ligamento medio o medial de la vejiga urinaria, que estaría que son estas, vamos acá, esto que está aquí es el ligamento. Y también se le puede llamar al ligamento del uraco o vesical, ¿verdad? Y aquí tenemos ya la vejiga urinaria funcionando. Entonces ya la vejiga urinaria es la que se va a encargar, ya no existe el uraco aquí tampoco, ¿verdad? Porque el uraco era el que comunicaba prácticamente hacia la placenta para que, por medio del cordón umbilical, para que la madre descartara ahí todos los desechos, ¿verdad? del feto, pero ahora se almacenan ya después de nacer en la vejiga urinaria y se van a descartar por la uretra, ¿verdad? Entonces ya está funcionando. Bueno, y finalmente, poquito nada más, un poquitito para que vean el placenta y nacimiento, ¿verdad? Entonces, al nacer, el feto también se tienen que expulsar todas sus membranas, ¿verdad? Placentarias, o sea, donde estaban los sacos, son los sacos, ¿verdad? Extraembrionarios y los líquidos. Los líquidos sirven para lubricar el momento del parto y esos sacos son parte de esas membranas que ven acá, ¿verdad? Deben ser expulsadas. Si no se expulsa es cuando se habla de retención placentaria y hay que ver qué hacemos. Además que todo se da en bovinos, en suinos y equinos no. Bueno, de ahí entonces se van a expulsar por medio de las contracciones uterinas. Esta es de una cerda y entonces se cree que los córticos, se cree porque no hay nada así como muy seguro,
que como el feto ya empieza a funcionar todo, entonces las glándulas adrenales del feto van a producir corticosteroides, y esos corticosteroides fetales van a estimular que se produzca o se sintetice estrógenos, ¿verdad?, en la placenta, y van a llegar prostaglandinas, que no son hormonas, van a llegar, y esas provocan que se degenere el cuerpo lúteo y que comiencen las contracciones a nivel del útero, ¿verdad? Entonces comienzan las contracciones y se va a expulsar lo que es el feto y la placenta, ¿verdad? Esa duración y fuerza de los movimientos u ondas va a ser controlada por la oxitocina, ¿verdad?, que se produce en la neurohipófisis materna, o sea, se almacena ahí en la neurohipófisis materna. Muchos ponen oxitocina después de un día, les mencioné creo que esto, para que hayan contracciones y salga la placenta, pero ahí ya no hay estímulo, entonces no va a funcionar, entonces no se debe hacer. En el transcurso del parto, entonces vamos a tener 3 fases prácticamente. La primera va a ser la abertura del canal para el nacimiento, luego la expulsión de los fetos y de último la salida de la placenta. Se deben dar esas 3 etapas para que pueda producirse de forma normal, ¿verdad?, lo que es el parto y la expulsión de la placenta, ¿sí? Les comentaba yo que cuando son multíparas, las hembras, o sea, como en el caso de los cerdos, pues tienen muchos cerditos en los 2 cuernos, ¿verdad?, uterinos, este el ovario, y estos son pues, el útero con todos sus cuernos uterinos. Aquí estaría el cuerpo del útero. Entonces los cerditos van a ir saliendo, ¿verdad? Aquí está el cervix dilatado, ¿verdad? Y cuando está saliendo uno, el otro está en reposo. Y cuando sale este ya, entonces este sale después. Y van así, uno, van en orden, ¿verdad? En humanos, pues aquí tienen también más o menos, aquí se habla de una fase de dilatación, ¿verdad?, que es donde se va a expandir lo que es a nivel de la cervix y todo lo que es la pelvis, ¿verdad? Luego viene la expulsión y el alumbramiento se le llama en humano, o sea, el nacimiento ya del bebé. Entonces, en el caso de una yegua, aquí pueden ver, está echada, pero luego se levanta para que se reviente o se rompa todos los sapos. A veces es bien importante, si ustedes están y no se ha roto, que se lo quiten de las fosas nasales para que pueda respirar, ¿no? Si no se muere. Porque el cordón, al caer, pues se revienta la mayoría de veces, ¿verdad? Entonces ya no va a pasar oxígeno. Perdón, en el caso de un parto distóxico se rompe primero el saco. Distóxico. Ajá, distóxico, ¿no? Se rompe primero el saco y por eso se ahoga el feto. Hay muchas causas de partos distóxicos. En la mayoría sí se rompen, pero no es que se ahogue porque él todavía tiene el cordón umbilical. Pero después, por estrés de la madre y estrés del feto que no pueden nacer, muchas veces se mueren. Pero generalmente esos partos son bien complicados y es cuando hay que ayudar, ¿verdad? A veces logra uno ayudarlos, por ejemplo, que vienen con las manitas para atrás, uno se las puede estirar, con la cabeza para un lado también se puede, pero a veces vienen de la parte de atrás, posterior, y entonces sí es muy complicado
y si no se puede ayudar así, pues hay que hacer cesárea, ¿verdad? Pero generalmente sí se rompen los sacos y el líquido sale, entonces se complica aún más porque está en seco, ¿verdad? Sí, muchas veces hay que jalar de los bracitos, de las manitas al feto. Sí. Ay, bueno, y hasta ahí estamos, no sé si tienen alguna duda de